Saludos estudiantes invisibles. En esta oportunidad vamos a analizar el tema 8 de geometría, proporcionalidad. Antes revisemos los siguientes conceptos. Razón es la comparación de dos cantidades. Esto puede dividirse en una razón aritmética y una razón geométrica. En nuestro caso en particular, nosotros vamos a estudiar es la razón geométrica. Indica cuántas veces una cantidad está contenida con respecto a otra. La operación que expresa este resultado es la división. Proporción es la equivalencia, igualdad entre dos razones. Básicamente vamos a estudiar la proporcionalidad entre segmentos. Dos segmentos son proporcionales a otros dos cuando la razón de los primeros es igual a la razón de los segundos. Un ejemplo para explicar y dilucidar este criterio. Sea AB 3 centímetros, sea CD 4 centímetros. Es bueno aclarar que esta es la manera de indicar la medida del segmento CD, es 4 centímetros. Además, tengo que PQ es igual a 12 centímetros y RS es igual a 16 centímetros. Observemos lo siguiente. Si yo tomo el segmento AB, los primeros dos, y los divido entre CD, fíjate, AB entre CD me está dando 3/4. Profesor, ¿yo puedo tomar CD igual entre AB? Sí, puedes tomarlo. La proporcionalidad se sigue manteniendo. En este caso yo he tomado AB entre CD. Me sigue dando 3/4. Ahora, fíjate lo siguiente, 3/4. Si yo agarro el 3 y lo multiplico por 4, tendría 12. Si agarro el 4 y multiplico por 4, tendría 16. Pero ¿quién es 12 y 16? Observa, 12 es la medida del segmento PQ. Y 16 es la medida del segmento RS. Date cuenta que si simplifico, vuelvo a tener 3/4. Entonces tengo dos proporciones, AB que dan 3/4, y por aquí PQ y RS dan 3/4. Dos proporciones, dos razones igualadas me dan proporciones. Aclarado lo anterior, vamos entonces a ver el primer teorema de Tales. Si en un triángulo dado se traza una recta paralela a cualquiera de sus lados, el nuevo triángulo que se obtiene será semejante al triángulo inicial. Observa, tengo este triángulo en particular. Veamos el triángulo dado, vamos a hacer el más grande. A, B y C. Obsérvalo. A, B y C, el triángulo más grande. Y aparte de eso voy a trazar una paralela al lado AB. Aquí lo tienes, ¿ves? Trazo esta paralela. Es paralela a justamente a uno de estos lados. ¿Qué estaríamos? Ahí estaríamos formando un triángulo grande que es el inicial, míralo. Y un triángulo pequeño. ¿Ves? Es lo que se observa. El triángulo grande, que es ABC, es semejante al triángulo pequeño, DEC. Es bueno destacar que un triángulo semejante son triángulos que tienen la misma forma, pero lados proporcionales. Y como tienen la misma forma, sus ángulos internos, todos sus ángulos internos son iguales. Aparte de eso, sus lados son proporcionales. Eso es lo siguiente, observa. DE, un lado, que es el lado pequeño, lo divido entre AB, ahí tengo una primera razón. Esa razón va a ser exactamente lo mismo que si yo agarrara el otro lado del triángulo pequeño, mira, EC, y lo divido entre el grande, BC. Podría tomar el otro, DC, que es el pequeño, y lo divido entre el grande, AC. La igualdad de esas razones siempre se va a mantener. Entonces, como tengo
igualdad de razones, eso me da la idea de proporcionalidad. Son proporcionales. Un punto que es importante es lo siguiente. Esencialmente, dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes, tienen la misma medida. Esto da lugar al hecho de que si dos triángulos son semejantes, sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales. También se obtiene una relación entre los ángulos que se forman, como se observan en la siguiente figura. Dos rectas secantes, fíjate, dos rectas L1 y L2. Si ellas se prolongan, en algún momento se van a encontrar. Por eso que se llaman secantes, porque se van a encontrar. Esas dos rectas, L1 y L2, se cortan a través de rectas paralelas. Fíjate, 1, 2, 3. Si es así, como son rectas paralelas, fíjate, esta es paralela a la que está aquí, estos ángulos consecutivos son iguales. Los ángulos consecutivos son iguales. Recuerda que los ángulos consecutivos, una de las grandes características es el sentido que tienen sus ángulos. Date cuenta, este está por encima de la paralela, pues entonces el otro tiene que estar por encima de la paralela y este otro por encima de la paralela. Son ángulos que tienen el mismo sentido, por eso que se le dicen ángulos consecutivos. Pero nos interesa es la idea de la proporcionalidad. Estos segmentos de la recta secante, mira, AB, si yo lo divido entre AC, fíjate, el pequeño AB, y lo divido entre AC, allí se establece una razón. Esa razón es exactamente la misma que yo hiciera por el otro extremo de la otra recta. ¿Ves? A' entre B' sería exactamente lo mismo de la razón de A' entre C'. Entonces, dos razones igualadas me dan una proporcionalidad, que es lo que tengo. No es tema de este objetivo, pero es bueno recalcar lo siguiente. El segundo teorema de Tales establece lo siguiente. Dado una circunferencia de centro 0 y diámetro AC, aquí la podemos ver en el dibujo, la circunferencia del centro 0, el diámetro AC, recuerda que el diámetro es una cuerda mayor, donde la cuerda se forma por dos puntos de la circunferencia y contiene el centro. Entonces ese es el diámetro. Cada punto B, este punto B de la circunferencia, distinto al A y C, distinto a este, o sea, se forma por encima, determina un triángulo rectángulo. Este triángulo que está aquí, ABC. Cada vez que yo forme un triángulo con estas características, el ángulo del tercer punto que no pertenece al diámetro forma un ángulo de 90 grados. Es lo que está diciendo el segundo teorema de Tales. Es recordando. Un teorema que sí objeto de estudio de este curso sería el teorema de la bisectriz. En todo triángulo, la bisectriz de un ángulo interior divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Eso es lo siguiente. Este es el triángulo, observa, el triángulo es ABC. Este es el triángulo. Una bisectriz interior sería esta que parte del vértice del triángulo. Mira, este ángulo debe ser igual a este otro ángulo, por ser el hecho de la bisectriz. Pero esa bisectriz va a tener su origen en el vértice y su extremo justamente en el lado opuesto a ese vértice. Estos segmentos que se están formando aquí, podemos verlo claramente, que sería el segmento AD y el segmento DC. Estos segmentos son, como dice acá, proporcionales a los lados adyacentes. ¿A los lados adyacentes de quién? Al ángulo. Fíjate, este es el ángulo que se estará formando. Quiero que vea que aquí se están formando dos ángulos. Este triángulo forma dos triángulos. Mira, aquí está el primero. A, B, D. Aquí está. Aquí está el segundo. B, D, C. Ahí está. Ese es el segundo triángulo. Entonces, este lado, tenemos AD, es proporcional al lado adyacente del ángulo. Ajá, el ángulo se está formando aquí. ¿Cuál es el lado adyacente? AB. Aquí lo tienes. De igual manera para el otro, mire. DC, este lado es proporcional al lado adyacente del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que se estaría formando? Este, porque estoy viendo el triángulo DFC. Este triángulo lo estoy viendo.
Este es el lado que estoy analizando. El lado adyacente al ángulo en cuestión es este, BC. Aquí lo tienes, CB. Esto es una idea de que si te dan dando estos valores, un ejemplo particular, siempre la razón es lo mismo. La bisectriz de un ángulo exterior de un triángulo divide a la prolongación del lado opuesto en dos segmentos, cuyas medidas son proporcionales a los lados que forman el ángulo interior suplementario al ángulo exterior. Vamos a observar ese detalle. El triángulo que vamos a analizar va a ser ACB. Este es el triángulo primero. Sobre ese triángulo voy a hacer una bisectriz exterior aquí. Una bisectriz exterior relativa al vértice B. Esta es la bisectriz. El triángulo es este, BCA. Este es el triángulo. Y la bisectriz está en este costado, a la derecha. Bien, como es una bisectriz, divide a este ángulo exterior en dos ángulos iguales. Ahora bien, fíjate lo que te dice aquí. Divide a la prolongación del lado opuesto. Este es la prolongación del lado opuesto. La divido hasta acá. A la prolongación del lado opuesto en dos segmentos cuyas medidas son proporcionales a los lados que forman el ángulo interior suplementario al ángulo exterior. Bien, prolongo esta, mira, justo hasta que haga intersección con la bisectriz. Entonces aquí estarían formándose, observa bien, dos triángulos. Uno es este, EAB. Otro sería ECB. Ahí están los dos triángulos que estarían. Serían proporcionales primero a este lado, observa, AE, pero aquí al lado adyacente el ángulo interior de la bisectriz. Este es el ángulo interior, entonces sería adyacente a AB. Aquí lo tienes. El otro lado sería CE. Míralo, aquí lo tienes. CE. ¿Cuál es el lado adyacente al ángulo interior? Sería CB, porque el ángulo interior estaría aquí. Sin embargo, aquí tenemos algunos números, un ejemplo particular para que te des cuenta que la razón es igual, lo cual significa que la proporcionalidad se cumple. Pasemos a la parte de los ejercicios aplicativos para afianzar los conocimientos dados. En el ejercicio C6 dice halle NC. Ubiquemos acá en la figura quién es NC. Este es NC, lo que me mandan a averiguar. Si 4 veces AM, vamos a ubicar quién es AM. AM es este que está acá. 4 veces AM es igual a 3 veces MB. MB aquí. Bien. Primeramente buscamos la primera razón utilizando el teorema de Tales. La primera razón sería la siguiente. Ve bien. MB, este segmento, es proporcional a BA, todo este grande. Lo que es lo mismo AB. Aquí como lo tengo. Bien, pero ¿quién es AB? Observa. AB es toda esta longitud. Sería el segmento AM, aquí tengo AM, más MB. Aquí está. Profesor, ¿por qué hace eso? Bueno, por el dato. Yo tengo aquí un dato que me dice 4 veces AM, fíjate, 4 veces AM es igual a 3 veces MB. Pero date cuenta que la suma de AM a BM es AB. Ya. Entonces, este es por hipótesis. Entonces me lo está dando el dato, el enunciado. Cuando yo despeje, voy a obtener que AM es 3/4 de MB. Fácil, porque este número está multiplicando, pasa para allá, dividiendo por transposición de términos. Ahora observa, AM es igual a MB, pero ¿cuánto vale AM? AM vale 3/4 de MB, por esta razón. Opero acá, voy a tener 7/4 de MB. Arriba MB se simplifica y aplicando doble C obtengo 4/3.
Habiendo analizado todo eso, quiero que no pierdas de vista la aplicación directa del teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? El teorema de Tales me relaciona MB con AB, ahí tendría la primera razón, igual a BN, este que está aquí, entre BC, ya. Pero observa lo siguiente, esta relación, esta razón de MB entre AB, la tengo aquí, MB entre AB es igual a 4 tercios. Pues aquí pongo aquí 4 tercios, o lo que es lo mismo, 4 partido entre 7. En el miembro de la derecha tengo BN, que es como la incógnita que debo despejar, cuánto vale BN. Pero sé que BC es dato, BC es un dato, 14 vale. Bien, cuando esté despejando eso, esto está acá multiplicando por transposición de término, perdón, esto está aquí dividiendo por transposición de término, pasa multiplicando. Entonces tendría 14 por 4 entre 7. Esa operación daría 8. No es lo que me mandan a buscar, porque me mandan a buscar es NC, justamente este lado. Pero puedo yo establecer una adición entre segmentos. Date cuenta de que BC, todo este segmento, es VN, aquí está, más NC. Y NC es que es precisamente la longitud que me mandan a buscar. Al hacer un despeje, NC es BC menos BN. Ah, pero ¿cuánto vale BC? BC por dato vale 14. Vn es el dato que lo hice utilizando el teorema de Tales. Me da 8. 14 menos 8 es 4. Y de así respondo a la solicitud del enunciado. El segundo ejemplo también es de Tales. Fíjate, tengo dos rectas secantes. En este caso sería esta que está aquí, son las rectas secantes. Y las paralelas, L1, L2 y L3. Me están dando esta relación y me mandan a hallar DE. Bien, aplicando el teorema de Tales, hago lo siguiente. AB, mira, AB entre BC es un tercio, esto es por dato. Entonces yo aplico la relación del teorema de Tales. Eso sería que el segmento DE dividido entre EF debe dar la misma razón. Sin embargo, DE vale 5. Me tocaría averiguar cuánto vale EF, que es la incógnita. Eso es lo que me manda. Entonces, simplificando esto, tengo que un tercio, es la primera razón, es igual a 5 partido entre EF. Aplico la multiplicación en cruz. EF por 1 es EF y 3 por 5, aquí lo tienes. Eso daría 15. EF es igual a 15. Y de esa manera respondería lo solicitado por el enunciado. Otro ejercicio más está ubicado en la página 16. Fíjate, lo vuelve a presentar. Vamos a ver las condiciones. Me mandan a hallar el valor de W. Pero con esta condición, MN, este MN es paralelo a AC. Pero ¿quién es MN? MN es un segmento paralelo al triángulo grande que es ABC. En consecuencia, se formarían dos triángulos semejantes. Ese es por la aplicación directa del teorema de Tales. Aquí lo tengo. El triángulo grande ABC es semejante al triángulo pequeño MVN. Aquí está. Entonces puedo aplicar proporcionalidad. Este lado pequeño, vamos a llamar W, es igual a todo el lado grande. Pero ¿cuál es el lado grande? El lado grande es toda esta longitud. Sería W más W más 4. Aquí lo tienes. W más W4. Esa es la primera razón. La segunda razón, para dar la idea de la proporcionalidad, sería el pequeño, mira aquí, es 14. Más el lado grande. El lado grande, todo este que está aquí, mira, ¿ve? Sería 14 más W menos 2. Aquí está. Haciendo operaciones correspondientes, en el miembro de la izquierda tengo W. Esta W con esta W sería 2W más 4. En el miembro
De la derecha, 14 como numerador, y abajo tendríamos W, 14 menos 2 es 12. Acá aplico en X, multiplico en X, sería W por esta W más 12, aquí lo ves, igual a 14 por 2W más 14. Haciendo las multiplicaciones, reducciones de términos semejantes y todo eso, me formaría una ecuación de segundo grado. W cuadrado menos 16W menos 56. Aplicamos la resolvente de la ecuación de segundo grado. Es esta fórmula que tenemos aquí. Identificando quién es P. Más o menos P al cuadrado menos 4A. A vale 1. Y C vale menos 56. Dividido entre 2A. Pero A vale 1. Haciendo las operaciones. Tengo esto que está acá. Y resulta... Tengo dos raíces, W sub 1 y W sub 2. El W sub 1 considerando el signo positivo y el W sub 2 considerando el signo negativo. Pero la solución que califica es 8 más 2 raíz cuadrada de 30, W sub 1, porque este número da positivo. Si te notas el W2, este número va a dar negativo. No existen longitudes negativas. Manera de repaso. Si yo aplico la fórmula de Stevens, porque este sería una raíz y este sería otra raíz, entonces así se formaría la ecuación de segundo grado. Primero es W cuadrado, sumando esta raíz más esta otra raíz, aquí está la suma de las dos raíces, más la multiplicación de estas dos raíces, me daría la diferencia cuadrada. Si usted resuelve todo eso, pues obviamente vas a chequear de que esa es la ecuación de segundo grado. Eso es como para confirmar, recordando. Memorando, debes tener presente realizar los ejercicios del libro correspondiente a la página 44 y 45. Si te llega a presentar algún obstáculo que no te permita avanzar en tus procesos de aprendizaje, gustosamente aquí tienes mi número celular. Me echas un ring en horas que tú estimes conveniente, más recomendable en horas de oficina, de 8 a 12 y de 2 a 6. Y yo te atenderé con mucho gusto para desbloquear tus procesos de aprendizaje. Gracias por tu atención y será hasta la próxima ocasión.